Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida que nos has dado hasta el día de hoy. Estamos nuevamente, Señor, dándote gracias por todo, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Y mientras estemos, Señor, en este cuerpo, hablaremos y glorificaremos tu nombre, Señor. Que esta palabra sea una bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante con respecto a que el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra. En San Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra Zoe, esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para denotar la vida divina, la vida eterna. La palabra Suje se refiere a la vida del alma, esto es la vida del alma. Y así también en los siguientes versículos, como hombre, el Señor tiene la vida Suje. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tiene la vida Suje, tiene la vida humana. Y como Dios, Él tiene la vida Zoe, la vida divina. Él puso su alma, Él puso su vida, su vida humana, para efectuar la redención por sus ovejas. San Juan capítulo 10, en el verso 15, dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta vida está relacionada con su vida humana, su a fin de participar de su vida Zoe. Es decir, el Señor murió en la cruz en su vida su para que nosotros participáramos de su vida Zoe, su vida divina, por lo cual puede formar un solo rebaño, según lo interpreta la interpretación de San Juan capítulo 14 en el verso 2. San Juan capítulo 14 en el verso 2 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí donde dice la palabra, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí podemos ver nosotros que la casa, donde dice la casa de mi Padre, se refiere al templo, se refiere el cuerpo de Cristo como morada de Dios. Al principio el cuerpo de Cristo era solamente su cuerpo individual, pero por su muerte y resurrección el cuerpo de Cristo ha aumentado hasta ser su cuerpo colectivo, el cual es la iglesia, y consta de todos sus creyentes regenerados mediante su resurrección. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3. En la resurrección de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual es la casa de Dios. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 15. Aquí podemos ver que primeramente el Señor era la casa de Dios. Y en Timoteo podemos ver nosotros ahora que la iglesia, en el verso 3, en el capítulo 3, en el verso 15 dice:
Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Esto lo podemos ver aquí en Primera de Timoteo 3:15. En Primera de Pedro y en Hebreos 3:6 nos habla de que la iglesia es la morada de Dios. En Efesios 2:21 y 22 también nos habla que el templo de Dios es la iglesia. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, también nos habla que la iglesia es el templo, es la morada de Dios. Entonces, cuando el Señor está diciendo en San Juan, en el capítulo 14, leamos nuevamente el capítulo 14 de San Juan. Cuando el Señor está diciendo en el 14, en 2, en la casa de mi Padre, se está refiriendo a Cristo como la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí tenemos que poner atención, que cuando dice el Señor voy y regreso, no está hablando de su segunda venida, en lo cual Él va a venir. Aquí está hablando de su muerte. Sigamos poniendo atención en lo que dice aquí. Primeramente vemos en estos pasajes que la iglesia es el cuerpo y es la casa del Dios viviente en la tierra. Dice, el Padre y el Hijo harán morada en el creyente. San Juan capítulo 14 en el verso 3, y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Aquí está hablando de que la iglesia, los creyentes, harán morada con Él. Entonces, por eso dice, si me voy, vendré otra vez. Esto comprueba que la ida del Señor por su muerte y resurrección era su venida a sus discípulos. No los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra y en el cielo y en todo lugar. Y aquí hay algo muy importante: ningún hombre nacido de la carne es ni será el representante de Dios, ni en la tierra ni en ningún lugar. Esta es la más horrible mentira y blasfemia que existe hoy. Esto lo podemos ver en muchas religiones, denominaciones hoy en día, donde el hombre se hace pasar por el representante de Dios aquí en la tierra. Esta es la más grande herejía. Cristo vino en la carne, según lo que dice Juan 1:14, y estuvo entre los discípulos, pero mientras Él estuvo en la carne, para Él era imposible entrar en los discípulos. Era imposible entrar en ellos. Mientras estuviera en la carne, Él tenía que dar el paso adicional de experimentar la muerte y la resurrección, a fin de ser transfigurado de la carne al espíritu, para poder entrar en ellos y morar en ellos. Aquí vemos que solamente Cristo puede ser el líder de la iglesia. Solamente el Espíritu Santo puede ser el que dirige al pueblo de Dios. Ningún ser humano nacido de la carne jamás podrá entrar en un hombre para dirigirlo. Esta dirección que Dios ha hecho en cada uno de nosotros es interna, es en el Espíritu. Entonces, ¿de dónde han sacado que muchos hombres nacidos de la carne se hacen líderes y son los que dirigen a sus seguidores, a sus religiones? Esto es un engaño.
Y veamos nosotros lo que dice en San Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa del Padre es la iglesia. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos aceptado a Cristo, somos las moradas, somos las muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos creyentes, hay muchos cristianos donde Cristo mora. Esta mala interpretación de que Cristo fue al cielo a hacer unas moradas es un engaño. Esto no es una buena interpretación. Aquí está hablando de su casa, que es la iglesia. Cristo fue a la cruz y murió y resucitó. Les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Si yo no voy a la cruz, no va a poder venir el Consolador, el cual los va a dirigir a ustedes les conviene. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo es el líder, el que nos dirige. Ahora podemos ver que tenemos que ponerle mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este tiempo, en el tiempo de la iglesia. Ahora nosotros podemos andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. ¿Cómo puede una persona religiosa andar en el Espíritu si no ha reconocido que el Espíritu Santo está en él? ¿Cómo va a andar en el Espíritu? Es decir, su líder que los está dirigiendo puede hacer que ellos anden en el Espíritu. Ningún ser humano carnal puede meterse en un ser humano para darle vida. Solamente Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos puede hacer que nosotros andemos en novedad de vida. Ahora nosotros podemos andar en el Espíritu y por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, 16. De aquí en adelante el creyente debe andar por el Espíritu. Debemos de comprender que no importa cuánto ha sido arraigada y cimentada en nosotros la muerte del Señor. Pongamos atención, porque la muerte del Señor está obrando en nosotros, dándole muerte a los apetitos de la carne. Pero no importa cuánto se haya cimentado esta vida, esta muerte del Señor, no podemos pensar ni por un momento que ya no tenemos que vigilar. Es decir, que nosotros tenemos que estar siempre vigilantes, a fin de impedir que las prácticas de nuestros miembros nos perturben. Cuando un creyente no anda por el Espíritu, ni es guiado por él, inmediatamente anda en la carne. Esta es la verdadera condición de la carne, según lo revela Dios. En Romanos 7, después del versículo 5, es la condición típica del creyente. Si por un momento el creyente deja de andar por el Espíritu, inmediatamente llega a ser la clase de persona allí descrita, ya que Romanos 7 está hablando de un hombre que está en la carne. Y Romanos 7 se encuentra entre el capítulo 6 y el capítulo 8. Algunos afirman que alguna vez que el creyente ha pasado por el capítulo 7 y ha experimentado el espíritu de vida en el capítulo 8, el capítulo 7 de Romanos llega a ser historia, pero en realidad el capítulo 7 y el capítulo 8 son paralelos y simultáneos. Si el creyente no anda según el Espíritu Santo, según el capítulo de Romanos 8, automáticamente se encuentra en la experiencia de Romanos 7, es decir, en la carne. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, 25, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que la conclusión a la descripción de las experiencias relatadas antes de Romanos 7, 25, antes del versículo 24, él era un fracaso. Llegó a ser victorioso en el verso 25, pero después de fracasar y obtener victoria, dice, con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Esto significa lo que Dios desea es esta nueva vida. Esta nueva vida
Con la carne, dice, sirvo a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de vida, pero con la carne a la ley del pecado. Esto significa que a pesar de servir a la ley de Dios con su mente, de todos modos su carne siempre sirve a la ley del pecado, independientemente del grado al que haya llegado o haya sido librado de la carne. Esta seguirá allí. La carne seguirá sirviendo la ley del pecado. Esto indica que la carne es carne. No importa cuánto haya crecido uno, ni cuánto haya sido cimentado nuestra vida en el Espíritu Santo, la naturaleza de la carne no cambia, pues sigue sirviendo a la ley del pecado. Así que aunque no andemos según la carne y seamos guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14 nos habla, y seamos librados de la opresión de la carne, necesitamos constantemente hacer morir las prácticas del cuerpo y andar en conformidad con el Espíritu Santo. Necesitamos comprender que aun cuando podamos hacer morir la carne y anularla, esta palabra en el griego tiene el significado de destruir. Lo que dice en Romanos 6:6, de todos modos sigue existiendo. Es un grave error pensar que ya eliminamos la carne y que el pecado fue desarraigado. Es un error de nosotros. Esta doctrina desvía a las personas. La vida regenerada no modifica la carne. Es decir, nuestra crucifixión juntamente con Cristo no hace que la carne desaparezca. El Espíritu Santo, quien mora en nuestro espíritu, no obliga a las personas a que dejen de andar según la carne o la naturaleza carnal, como lo llaman algunos. Siempre existe en el creyente, siempre que el creyente crea las condiciones para que actúe, la carne va a actuar inmediatamente. Ya vimos cómo el cuerpo del hombre está asociado con la carne. Mientras estemos unidos a este cuerpo, no podremos separarnos de nuestra carne a tal grado que no tengamos posibilidad de operar de nuevo. Lo que es nacido de la carne es carne. Antes de la transfiguración, es decir, lo que es nacido de la carne es carne. Antes de la transfiguración de este cuerpo corrupto que recibimos de Adán, no hay manera de que la carne sea erradicada de nuestro interior. Nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, Romanos 8:23. Por lo tanto, tenemos que esperar hasta la segunda venida del Señor para experimentar esta redención total. Mientras estemos en este cuerpo, si damos las condiciones para que la carne actúe, va a actuar. Esto se terminará hasta la redención. 1 de Corintios capítulo 15, en el verso 22, en el verso 23, en el verso 42, en el verso 44, en el verso 51 y 56. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 18, y en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Hasta la redención, hasta que nuestro cuerpo sea transfigurado, dejaremos de nosotros de estar luchando con la carne. Mientras estemos en este cuerpo de la carne, no debemos ni siquiera un momento dejar de poner atención sobre el asunto de la carne, sino que aquí tenemos que velar todo el tiempo de cómo debemos de vivir, si andamos por el Espíritu o andamos por la carne. No hay otra más que estar siempre vigilando en qué condición andamos, cómo nos movemos, cómo vivimos y cómo caminamos. Mientras permanezcamos en este cuerpo, ni por un día debemos dejar de velar en contra de las actividades de la carne en él. Debemos estar conscientes de que nuestro andar puede ser cuando mucho como el del apóstol San Pablo, quien dijo:
Pues a que andamos en la carne, no militamos según la carne. 2 Corintios capítulo 10 en el verso 3. Debido a que aún estamos en este cuerpo, seguía andando en la carne, pero debido a la corrupción y la perversidad de la carne y su naturaleza, él no militaba según la carne, aunque aún estaba en la carne, no andaba según la carne. Esto es muy importante. A menos de que un creyente sea librado de su cuerpo físico, no le será posible por ningún medio separarse de su carne. Él vive físicamente en la carne y su vida debe estar todo el tiempo crucificada, como dice el apóstol en Gálatas capítulo 2 en el verso 20. Desde la perspectiva espiritual, él no milita según la carne. Si Pablo aún tenía una carne según la cual militar, aunque no hacía nada sobre la carne. Entonces podemos ver que mientras estemos en este cuerpo de carne, siempre estaremos vigilantes. En consecuencia, vemos que la cruz y el Espíritu Santo son necesarios en todo momento. Debemos prestar atención especial a este punto. De no ser así, los creyentes caerán en la hipocresía o en la negligencia, pensando que su carne ya fue terminada y que por ende son perfectos. Qué tremendo. Nuestra vida de creyentes debe ser una vida de experiencia. Debemos dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nosotros a través de la vida divina, su Espíritu. Si nosotros no tenemos esta palabra bien firme en nosotros y cimentada, simplemente llegaremos a ser creyentes hipócritas, que diremos que andamos muy bien y ni siquiera discernimos entre lo espiritual y lo carnal. Nosotros los santos, los hijos de Dios, tenemos que vigilar. También podemos ver que es un hecho que los hijos de padres regenerados, es decir, de creyentes regenerados, sus hijos, igual que todos los demás, son carne y necesitan ser regenerados, igual que todos los demás. Nadie puede decir que los hijos de los padres que han recibido a Cristo y han sido santificados no son carne y que no necesitan ser regenerados. El Señor dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Esto prueba que el que engendra también es carne. La carne solo da a luz carne. El hecho de que los hijos son carne demuestra que los padres todavía, es decir, nosotros los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo, somos carne. Por eso engendramos hijos de carne. La razón por la cual los santos transmiten la naturaleza caída a sus hijos es que eso es su naturaleza originalmente. No es posible que transmitan la naturaleza divina que recibieron en la regeneración, ya que no les pertenece, pues la obtuvieron individualmente mediante la gracia de Dios. Los hijos de los creyentes poseen la naturaleza pecaminosa porque los creyentes mismos tienen una naturaleza pecaminosa que les transmitieron. Esto prueba que la naturaleza pecaminosa aún existe en los creyentes. Desde esta perspectiva vemos que una nueva creación, es decir, esto podemos ver desde esta perspectiva, vemos que una nueva creación en Cristo nunca recupera en esta vida la posición que Adán tuvo antes de su caída, por el simple hecho de que su cuerpo no ha sido redimido. Es decir, que nuestro cuerpo no ha sido redimido, y por lo cual quiere decir que debemos estar siempre vigilantes, porque si le damos la oportunidad a la carne se va a activar y nos va a hacer que andemos en la carne. Sin mencionar otras cosas, inclusive una persona que está en la nueva creación todavía tiene tanto la naturaleza pecaminosa como la carne.
Algunas veces sus sentimientos y sus deseos no son perfectos y son menos nobles que los que tuvo Adán antes de que cayera. A menos que la carne del hombre sea eliminada desde su interior, nunca podrá tener sentimientos, deseos ni amor perfectos. El hombre jamás puede llegar a estar por encima de la posibilidad de pecar, puesto que la carne todavía existe. Si el creyente no anda según el Espíritu Santo y le da lugar a la carne, ésta de nuevo ejercerá su dominio. Sin embargo, no debemos menospreciar la salvación que hemos logrado en Cristo. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen que todo lo que es nacido de Dios no puede pecar. Esto significa que todo aquel que nace de Dios y se llena de Dios no está inclinado a pecar, lo cual no significa que no haya posibilidad de pecar. Cuando decimos que la madera flota, significa que la madera no tiende a hundirse, no que sea imposible sumergirla, ya que si se remoja por varios días puede hundirse. Pero la madera por naturaleza tiende a flotar. De la misma manera, Dios nos salvó hasta el punto de que no estamos inclinados a pecar, pero no nos ha salvado hasta el punto en que seamos incapaces de pecar. Si un creyente permanece inclinado al pecado, ello demuestra que aún es carnal y que no ha experimentado la salvación completa. El Señor Jesús opera en nosotros para que no estemos inclinados al pecado, pero al mismo tiempo nosotros debemos estar alerta, pues si somos contaminados por el mundo y tentados por Satanás, existe la posibilidad de que pequemos. El creyente debe darse cuenta de que ningún momento, ni por un momento, debe de estar atendiendo este asunto. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. La muerte de Jesús opera en él. Además tiene la vida santificadora, pero por otro lado todavía posee la carne pecaminosa y puede experimentar la carne, su existencia y su mundanicia. Es decir, que la carne posee todavía el pecado. Pero el Señor entró en nuestro espíritu y nos ha dado la vida poderosa para poder nosotros vivir una vida santificada, debido a que el Espíritu Santo, juntamente con la muerte de la cruz, hace morir las prácticas de sus miembros para que la carne no actúe más. Esto no indica que la carne no está en nosotros. Después de ver el hecho de que un creyente transmite su naturaleza pecaminosa a sus hijos, comprenderemos que lo que obtenemos no es la perfección natural que tenía Adán cuando aún no había pecado. También sabemos que la existencia de la carne no impide que los creyentes sean santificados. Todos los creyentes deben admitir que aún los que son más santos también tienen momentos de debilidades. Pueden entrar en pensamientos pecaminosos inadvertidamente en sus mentes. Pueden preferir palabras indeseables sin querer. Pueden sentir que es difícil someter su voluntad al Señor y pueden incluso en sí mismos. Todo ello es obra de la carne. Si el creyente se mantiene sujeto a Cristo y no da lugar a la carne, su experiencia de vencer perdurará. El creyente debe saber que la carne se puede volver en cualquier momento y ejercer su poder. La carne no
es erradicada del cuerpo. Pero como nos presentamos al Señor, según Romanos 6:13, el cuerpo ya está bajo el dominio de la carne y es regido por el Señor. Si un creyente anda según el Espíritu Santo, esto se refiere a no permitir que el pecado domine nuestro cuerpo. Romanos capítulo 6, vamos a leer Romanos capítulo 6 en el verso 13. Romanos capítulo 6, en el verso 13 dice: ni tampoco presentéis. En el verso 12 dice de Romanos, dice: no reina pues el pecado en nuestro cuerpo. Es decir, no reine el pecado. Es decir, que el pecado no se haga un señor, un rey en nuestra vida, de modo que nosotros le obedezcamos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo. Esto es muy maravilloso, porque nosotros que somos y tenemos todavía la carne, tenemos que saber cómo someter la carne. Dice en el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Es decir, que nuestro cuerpo de carne tiene que estar sometida a nuestro espíritu, a nuestra voluntad, y así poder nosotros servir a Dios, y siempre vigilando, porque en el menor momento que nos descuidemos, la carne nuevamente toma el control del cuerpo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No importa qué planee el pecado, no podrá hacerle tropezar y se mantendrá siempre libre. De este modo el cuerpo no es gobernado por la naturaleza pecaminosa y es libre para ser el templo del Espíritu Santo y llevar a cabo la obra santa de Dios. La manera en que los creyentes obtienen su libertad es la misma que los mantiene libres. Los creyentes obtienen la libertad debido a que respondieron a Dios con un fuerte sí. Si siempre le decimos al Señor: sí, Señor, y aceptamos lo que Él ha dicho. Acuérdense que nosotros ya hemos leído algunos pasajes como este de Romanos capítulo 6 en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa ya fue crucificada juntamente con Cristo. Tenemos que decir sí, ya nuestro cuerpo fue crucificado, y a la carne tenemos que decirle no. Si nosotros respondemos a Dios con un fuerte sí y a la carne con un fuerte no, aceptando la muerte del Señor durante el transcurso de esta vida, mientras estén en este cuerpo, este sí a Dios y no a la carne debe continuar. Ningún creyente puede llegar al punto donde no pueda ser tentado. Todos los creyentes, todos los seres humanos que estamos en esta carne, somos tentados. A todos nos ataca el diablo. Por eso ningún hombre carne que ha nacido de un ser humano carne puede ser un dirigente o puede dirigir a los demás creyentes. Solo el Espíritu Santo puede dirigirnos. Solo el Espíritu Santo sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Esos dirigentes que se han hecho dirigentes nomás han servido para llevar a esos que lo siguen a la destrucción. Ellos mismos son miopes, no ven, no saben, no entienden las Escrituras. Solamente el Espíritu Santo nos puede guiar. Y esto lo hemos podido ver desde Adán hasta nuestros tiempos. El Señor siempre ha hablado a su pueblo para que estén atentos a lo que Él les dice. Aquí el problema es que nosotros no atendemos a lo que el Señor nos dice. Y a veces Satanás nos ataca con pensamientos y le hacemos caso a los pensamientos.
Por eso hemos dicho que los razonamientos de los seres humanos y el entendimiento de un ser humano no sirve para los asuntos de Dios. Entonces tenemos que decirle al Señor: sí, Señor, quiero vivir y quiero andar en el Espíritu. Sin embargo, el creyente no debe restringir el propósito de Dios, ni disminuir su propia esperanza. Aunque no debe pecar, es posible que peque. El Señor Jesús murió por nosotros y crucificó nuestra carne juntamente con Él, y el Espíritu Santo mora en nosotros, a fin de manifestar en nosotros la realidad de lo que el Señor ha hecho. Tenemos la posibilidad de no ser gobernados por la carne. La carne siempre la vamos a tener, todos los creyentes, mientras vivamos en esta tierra, siempre la vamos a tener. Pero es posible que nosotros vivamos una vida en la cual podamos someter y gobernar a la carne. Y este cuerpo de muerte lo tenemos que ser un siervo para la obra de Dios. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo, en esta existencia, somos llamados a velar. No se debe hacer que nos rindamos jamás. Es decir, lo que estamos diciendo es que un creyente jamás debe rendirse y debe humillarse y debe arrodillarse a la carne. La carne le gusta que el ser humano se le arrodille. ¿Usted va a vivir una vida arrodillada todo el tiempo a la carne? Si usted está pasando por problemas, usted ya tiene el Espíritu Santo que se lo resuelve. No más que necesitamos creerle. El Señor dijo: yo me voy, pero me vuelvo otra vez a ustedes, no los voy a dejar huérfanos, voy a volver otra vez. Lo que leímos en San Juan 14, les conviene que yo me vaya. Allí está hablando de ir a la cruz y regresar otra vez, pero ya como el Espíritu vivificante para morar en los discípulos. Tenemos que estar siempre dispuestos a servir al Señor y nunca rendirnos ante la carne. Si la carne llega a ser Señor en nuestras vidas, eso significa que estamos arrodillados a la carne todos los días, estamos de rodillas ante la carne, diciéndole lo que usted diga. Recordemos que la cruz eliminó por completo la carne. Si estamos dispuestos a hacer morir por el Espíritu Santo las prácticas de nuestro cuerpo, experimentaremos lo que logró el Señor en la cruz. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Qué le debes a la carne? ¿Qué le debemos a la carne? No le debemos nada a la carne. Entonces, ¿por qué le vamos a obedecer? La carne nos exige, pero la carne no tiene nada que nosotros le paguemos. Nosotros no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Fíjese bien, si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Pero aquí hay dos cosas, aquí hay dos muertes. Por un lado, yo tengo que morir a la carne. Y por el otro lado, tengo que morir a los hábitos de la carne. Es decir, que todos tengo que estar muertos. Ese es mi destino, estar muerto. A veces podemos experimentar nosotros cuando Satanás nos ataca y nos ataca diciendo que nos vamos a morir. ¿Cuántas veces yo lo puedo dar como testimonio? Mucho tiempo yo estuve en un temor a la muerte, pensando que un día tenía que dejar este cuerpo y morirme, y eso me daba terror. Un día me hablaron de Cristo y recibí al Señor. Por un lado recibí la vida divina, la vida de Dios, pero por otro lado morí juntamente con Cristo. Es decir, que el destino de nosotros es muerte, estar muertos.
Ahora cuando Satanás me ataca y me dice que me voy a morir, le digo, yo ya estoy muerto. Ya estoy muerto yo. Es decir, que si nosotros creemos al Señor, estamos muertos juntamente con Cristo. Por el otro lado, los hábitos del cuerpo tenemos que darles muerte por el Espíritu, puesto que Dios nos concedió semejante gracia. Óigalo bien, Dios nos concedió semejante gracia. Un hombre que tiene la naturaleza pecaminosa puede lograr vivir una vida santa. ¿Puede llegar este hombre a vivir una vida perfecta? Puede, porque tenemos la gracia de Dios. Y tan grande salvación que nos ha dado. Si cometemos el error de vivir según la carne, la responsabilidad recae sobre nosotros, ya que nosotros tenemos tal salvación. Y nosotros no somos deudores a la carne, ni estamos obligados a pagarle nada. Si todavía vivimos según la carne, es porque queremos, no porque tengamos que hacerlo. Muchos creyentes que ya tienen cierta madurez, tienen largos periodos de victoria completa. La carne existe, pero sus efectos son anulados. Su vida, naturaleza y actividad ha sido eliminada por los creyentes, quienes son uno con la muerte del Señor. Esto lo podemos ver en hombres que han muerto y han llegado a experimentar la vida divina y ya han vivido muchos años experimentando al Espíritu Santo con una carne crucificada y con una carne muerta mediante el Espíritu Santo, para que la carne, aunque exista en nosotros, sea como si no existiera, dado que la obra de hacer morir a la carne es tan profunda y tan aplicable, y ya que el creyente es tan fiel en seguir al Espíritu Santo de una manera constante, la carne no tiene poder para resistir y no tiene mucha fuerza para estimular al creyente. Aunque ella siga presente en él, esta victoria completa sobre la carne está al alcance de todos los creyentes. Es decir, no hay excusa para ningún creyente decir que no pueden, porque todo lo podemos en el Señor. No podemos pensar que algún creyente no puede, porque todos tenemos. Los apóstoles pudieron porque tenían el poder de Dios. Nosotros podemos porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y aquí una advertencia: porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Puesto que la salvación es completa, no hay excusa. No hay excusa para que el creyente diga que no puede. Quizás diga que no puede porque no tiene el conocimiento completo de una salvación completa. Quizás porque no ha visto todos los logros que el Señor logró en la cruz, por eso está en un fracaso. Pero yo quiero decirle que todo creyente que ha recibido al Señor no tiene excusa para que no crezca y sea un creyente fuerte en el Señor. Puesto que la salvación es completa, Dios no nos salvó nada más de ir a la condenación. Dios no nos salvó nada más de nuestros pecados. Él nos ha salvado de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de conducirnos. En esto consiste una salvación completa. ¿Cuántas veces nos avergüenzan y nos dicen, pues tú eres cristiano y no has cambiado? Y esto es un vituperio para el Señor, como diciendo: Cristo no te pudo cambiar. Cristo ya logró todo. Ahora si andamos en la carne es porque queremos nosotros. Puesto que la salvación es completa, no hay excusa alguna para rechazarla. Todo lo mencionado en este versículo depende de esas dos condiciones. Dios por su parte no puede hacer nada más. Ya lo logró todo. Ahora todo depende del hombre y
y su respuesta a la obra de Dios. Aunque hayamos sido regenerados, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Perderemos nuestra vida espiritual. Viviremos como si estuviéramos muertos. Si vivimos por el Espíritu, también debemos morir en la muerte de Cristo. Si por la muerte de Cristo hacemos morir todas las prácticas de la carne, experimentaremos la verdadera muerte. Pero si no morimos de esta manera, pues todos modos vamos a morir de la otra. De todos modos moriremos. Ahora viene la pregunta, ¿cuál muerte preferimos? Cuando la carne vive, el Espíritu Santo no puede vivir. Entonces, ¿cuál de las dos deseamos que viva? Dios dispuso que nuestra carne, con todo su poder y sus actividades, puede, bajo el poder de la muerte del Señor Jesús en la cruz, morir. Lo único que necesitamos es la muerte. Hablemos menos de la vida y mencionemos primero la muerte, porque si no hay muerte, no hay resurrección. ¿Estamos dispuestos a permitir que la cruz de Cristo sea nuestra experiencia? Si es así, debemos por medio del Espíritu Santo hacer morir todas las prácticas del cuerpo. No hay excusa para ningún creyente. Es verdad que mientras estemos en este cuerpo, tenemos que estar siempre vigilando, siempre cuidando, es verdad. Pero quiero decirle y leerle un último pasaje aquí en Josué, en el capítulo 1. Es muy importante que nosotros veamos lo que el Señor ha hecho en todos los tiempos. En todos los tiempos el Señor ha obrado, ha actuado de esta misma manera. No debemos rendirnos a la carne, no debemos arrodillarnos ante la carne, debemos darle muerte. En Josué, en el capítulo 5, en el verso 13 y en el verso 15. Josué capítulo 3. Josué 3, 15. 13 al 15. Cuando dice al 15. Permítanme. Este joven Josué, dice en el capítulo 1, dice en el capítulo 1 de Josué, en el verso 1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a José, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, pues levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como prometí a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y en el verso 5 del capítulo 1 de Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que a sus padres juré darles. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te he mandado, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Esto es maravilloso. El Señor les dijo a sus discípulos: voy y regreso, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días. El Señor está con nosotros como el Espíritu vivificante en nuestro espíritu. Lo único que tenemos que hacerle caso, tenemos que creerle, tenemos que decirle: sí, Señor, yo sé que tú ya lo lograste. Ahora dame cómo lograrlo, cómo experimentarlo, cómo llegar a vivirlo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque yo sé que tú nos vas a dar la gracia, Señor, para experimentar tu vida y todos tus logros en la cruz. Bendice, Señor, esta palabra y sea una bendición para todos.